le Moadim Tovim, estos días que se transforman en días de alegría, que Kadosh Baruch Hu nos construye el Bet Mikdash, tercer Bet Mikdash, Shibane Bet Mikdash bimera biyameinu veten chelkeinu betorateja. Hoy vamos a estudiar sobre los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra en el Bet Mikdash. Voy a empezar con una historia. Es una historia que el Rebbe Rayatz lo contó al Rebbe. Está en el Yomán, bastante conocida, pero igual muy interesante. Más o menos hace 120 años atrás, en el año 2002, 2003, Tovreish Samach Gimel, el Rebbe Rashab viajó a Austria, Viena, y ahí hubo un encuentro, famoso encuentro entre el Rebbe Rashab y Freud, el psicólogo famoso. Y pasaron muchas cosas entre ellos, interesantes. Uno de los puntos que Freud le preguntó al Rebbe Rashab, ¿qué es Hasidut? Hablaban de las enseñanzas, de lo que hace. ¿Qué es Hasidut? ¿Qué es Hasidut Chabad? Entonces el Rebbe Rashab le explicó que la persona está compuesto de diferentes miembros, órganos. De los más importantes es el cerebro y el corazón. Son los dos jefes, como se dice. Hemos sabido lo que está escrito en el Zohar, Melech. Melech es Rashei Tevot, Moach, Lev y Kaved. Cerebro, corazón y hígado. Hígado es la parte más concreta, más de la sangre, más pero lo que tiene que ver con el intelecto, las emociones, la parte más espiritual, es el cerebro y el corazón. Entonces, Hasidut trata de hacer un equilibrio sano entre los dos. Que el cerebro sea la guía, como se dice, del corazón, y el corazón aprende a desarrollar sus emociones basado en las enseñanzas del cerebro, que haya un equilibrio sano de cerebro, corazón, corazón y cerebro. Dicen que Freud le dijo a Rebbe Rashab, ¿cómo es posible? Según lo que Friedrich Rebbe contó, las palabras fueron el cerebro y el corazón son 2 continentes. Hay un océano muy grande que separa entre estos 2 continentes. Entonces el Rebbe Rashab le contestó, justamente eso es Hasidut. Hasidut es construir un puente, o por lo menos hacer la manera de telegrafo. En esa época no existía internet, no existía teléfonos todavía. Lo único que ya hubo en esa época de comunicación entre continentes era el telegrafo, telegramas, todo eso. Entonces, armar los cables, como se dice, telegráficas, para que pueda haber comunicación entre los 2 continentes. Eso es un detalle de la historia de ese encuentro interesante que hubo más que un encuentro, pero es una parte de esa historia. Entonces, en una palabra, Hasidut es equilibrio, es encontrar lo que se dice en inglés, lo llaman balance, y en la persona es una de las cosas que la gente busca, cómo podemos vivir una vida equilibrado, normal, no tener demasiado de una cosa ni demasiado de la otra cosa. En Hasidut habla mucho sobre el tema, en Maemarim, Rebbe Rashab en especial,
en su famoso libro Tov Reish Ayin Beis, habla ahí, es uno de los Emsheichim de Hasidut, de Rebbe Rashab, de los más amplios, que fue escrito en esa época justo. Habla mucho sobre eso, lo llama Mezigá Nejoná. En el Lashon de Hasidut se llama Mezigá Nejoná. En palabras sencillas es eso, un equilibrio sano. Que no haya demasiado extremos de ninguna. Una persona tiene que encontrar cómo vivir ese equilibrio. El Shoresh, la raíz de todo eso, es el Bet Mikdash. El Bet Mikdash fue el lugar en el mundo que era el centro del mundo. El Bet Mikdash es el lugar donde ahí estaba armado todo de una manera tal donde la Shekhinah puede bajar acá y a través de ese lugar expandirse en toda la creación. Y entonces en el Bet Mikdash todas las partes y todos los detalles que estamos estudiando en Alajot de Bet Abijirá, en la Torah, en Chumash, en Parashat Trumá, Tetzaveh, Kitisá, y aquel Pkudei, los Parashiot que hablan sobre la construcción del Mishkan. Si nos miramos de una manera más profunda, encontramos esa idea. ¿Por qué hay tantos números, medidas, y todo tiene que ser hecho de una manera exacta? Es justamente eso, porque el Bet Mikdash es el lugar de donde ahí viene el equilibrio del mundo. El mundo tiene que ser un mundo equilibrado, un mundo normal, y eso ocurre a través del Bet Mikdash. Todos sabemos, también Hasidut habla mucho de eso, el tema de Olam HaTikun, Olam HaTohu, Olam HaTikun. Justamente esa es la diferencia. Olam HaTohu es un mundo que no tiene un equilibrio. Olam HaTohu es un mundo de extremos. Demasiado Chesed, demasiado Geburá, demasiado de una cosa, demasiado de la otra, y de ahí viene la explosión. Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, que todos sabemos, los que estudian el Aleph Beis de Hasidut, todo el tema de Shvirat HaKelim está basado sobre el desequilibrio que hubo en los Sfirot, en las energías, en las emociones, en todo eso. Y de ahí se transformó el Shvirat HaKelim. Y nuestro trabajo es el Tikkun. El Bet HaMikdash fue el centro del Tikkun, de reconstruir ese equilibrio sano. Ahora, muy interesante. El Mishkan, a diferencia del Bet Mikdash, sabemos, una de las diferencias, que el Mishkan estaba armado de 4 clases de cosas, que es el mineral, vegetal, animal, y bueno, y la persona, que eran los Kohanim y Levim. En el Mishkan había mineral, que era la tierra, el piso, Karka Mishkan, como dice el Pasuk. Había vegetal, que eran las maderas. Había animal, que es todos los cueros del techo. Y después había los Kohanim y Levim que trabajaban. Los 4 partes del mundo estaban en el Mishkan. En el Bet Mikdash no había de todo eso. En el Bet Mikdash principalmente estaba todo mineral. No había cuero en la construcción del Bet Mikdash. No había madera. Está prohibido, Rambam dice en Ilhot Bet Abjirá, está prohibido poner madera en el Bet Mikdash. Era todo piedra. Hasidut explica justamente la diferencia, que el Bet Mikdash, el Mishkan era un lugar portátil, provisorio. El Bet Mikdash es un lugar fijo. Pero el número 4 es un número fundamental. El número 4 es un número importante. ¿Por qué hay 4? El Alter Rebbe dice en Tanya, ¿por qué el mundo está compuesto de 4 clases de criaturas? Mineral, vegetal, animal y parlante. Dice el Alter Rebbe en Tanya, en capítulo 38, que son por las 4 letras de Yud Kei Vav Kei. Por cuanto que la creación del mundo es de Yud Kei Vav Kei, como dice el Tanya, decimos en la Tefilá todos los días, Yahalelu et Shem Havaye, Shem Havaye que Hut Siva Venivrau, Yud Kei Vav Kei es fuente de creación.
Y como en el nombre de Hashem hay 4 letras, por eso también la creación tiene 4 partes. Que esto es mineral, tiene que ver con la letra Hei, última. Vegetal tiene que ver con la letra Vav. Y animal tiene que ver con la letra Hei, primera Hei. Y el Yud es el ser humano. Pero en Bet HaMikdash había solo mineral, piedra. El Alter Rebbe explica porque el Bet Mikdash es Malchus. Bet Mikdash es Dire Betachtoinim, es lo más bajo, es justamente cómo hacemos de lo más material del mundo una morada para Hashem. Pero también ahí necesitamos el número 4. Los 4 son los 4 elementos de agua, fuego, aire y tierra. Y entonces el Bet Mikdash tenía esos 4 letras del nombre Yud Kei Vav Kei que se reflejaba en esas 4 cosas. En el Bet Mikdash había tierra, obvio. El Bet Mikdash, lo más importante, lo más en cantidad, estaba la tierra, las piedras, el piso. El Bet Mikdash estaba, como el Rambam dice, construido totalmente de piedras. Por eso vemos en el Tanaj, en Melachim, cuando cuenta la historia de la construcción del Bet Mikdash, hay toda una historia, cómo hicieron las piedras, de dónde trajeron las piedras y cómo trabajaban las piedras. El Tanaj cuenta todo un arijus, porque eso fue el punto principal del Bet Mikdash, las piedras y la tierra. El agua, teníamos en el Bet Mikdash había un canal de agua. Sabemos lo que dice la Gemara, que había un manantial de agua que pasaba abajo del piso del Bet Mikdash, y de ahí tenían las mikves. Había montones de mikves en el Bet Mikdash. No uno, había un par de mikves en el Bet Mikdash, había diferentes. Mikve del Kohen Gadol, el mikve de los Kohanim. Había un kior. El kior, todos conocemos, uno de los Klei HaMikdash. Estaba ¿cómo se dice kior? Fuente de agua donde los Kohanim tenían que lavarse las manos y los pies todos los días. Y también eso, abajo del kior había un manantial de agua. Es más, la Gemara dice que el Bet Mikdash tendría que ser el lugar más alto en el mundo. Tenía que ser la montaña más alta en el mundo, me refiero en Eretz Israel. Pero no era el más alto. La Gemara en Yoma dice que había una montaña cerca al Har HaBayit, que esa montaña estaba más alta todavía. Por eso el Bet Mikdash se compara como el cuello, porque no era la cabeza, era un poco menos. ¿Cuál es la explicación? Explica la Gemara el motivo por qué el Har HaBayit estaba un poco más bajo que la montaña que estaba al lado. Era porque había un manantial de agua en la otra montaña, que esa manantial llegaba el agua para la mikve del Cohen, y como la mikve estaba 22 amot, más o menos 10 metros más alto del piso del Har HaBayit, para que llegue el agua de ese manantial. Sabemos la naturaleza de agua es cuando baja y vuelve a subir, sube solo en el mismo nivel, no puede subir más alto del lugar donde salió. Nosotros lo vemos siempre cuando jugamos con agua, vemos que el agua cuando baja y vuelve a subir en el mismo lugar del lugar anterior. Entonces había que hacer, el Har HaBayit tenía que estar más bajito para que llegue al agua hasta la mikve que estaba 10 metros más alto del piso. Había una mikve en la altura, donde el Kohen Gadol hacía los tvilot. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Agua, Bet Mikdash, todos temas. También todos sabemos que una vez en el año había toda una, como se dice, ritual, todo un trabajo hecho por el agua, que es el Nisuch HaMayim, Sukkot. Justo lo tuvimos ayer en la Parashá, los 3 letras, el Mem, el Yud y el Mem, son 3 letras que están en Sukkot,
que no está claro en la Torah, porque, como está explicado en Hasidut, que Nisuch HaMaim es algo tan elevado que no podía estar escrito claramente en la Torah. Está insinuado en los korbanot de Sukkot. Nisuch HaMaim era agua. Y nosotros sabemos que había toda una fiesta. Simchat Bet HaShoevah, que no había una simcha más grande como Simchat Bet HaShoevah, estaba relacionado con el agua. Después tenemos el tema de fuego. Fuego, el Bet Mikdash estaba lleno de fuegos. Había un montón de fuegos en el Bet Mikdash. En general, hablamos de 3 fuegos. Fuego del Mizbeach, donde ahí estaban los korbanot. Ese fuego, toda una historia con ese fuego. Había un fuego que bajó del Shamaim, que estaba arriba del Mizbeach siempre, que tenía forma de león, como dice la Gemara en Yoma. Y había un fuego que había que traer todos los días, mitzvah le'avim min ha'hediot. Ese fuego era el fuego de los korbanot. Estaba ahí 24 horas, especialmente en los horarios de trabajo, pero quedaba el fuego eterno, eish tamid. Fuego del Mizbeach HaPnimi era el Ketoret, otro fuego. Y después el tercer fuego, el de la menorá. Entonces había 3 clases de fuego, había más fuegos. Había una fogata en uno de los Lishkat HaMoked, etc. Pero los fuegos importantes del Bet Mikdash son esos 3. Y luego tenemos aire. El aire del Bet Mikdash es, en Halajá, hay todo un tema en la Gemara sobre el aire del Bet Mikdash. Avir. El avir del Bet Mikdash, el aire, es fundamental. Alágicamente tiene alajot de Tahará. Si una persona entró en el aire del Bet Mikdash, aunque todavía no tocó nada, solo el aire ya tiene todos los alajot de Tumá, Tahará, que tiene que ver con el avir del Bet Mikdash. Justo también tiene que ver con la parashá. El Rogachover explica que por qué Moshe Rabbeinu, Hashem quiso que él mire todo eso. La parashá tenemos que Moshe pensó que va a entrar en Eretz Israel y Hashem le dijo, no, vos no vas a entrar en Eretz Israel. Vos vas a quedar acá, pero subí a la montaña y mirá. Lo tuvimos ayer. Vayareyu Hashem et kol haaretz. Hashem le mostró. Pregunta a Rogachover, ¿cuál es el inyan? ¿Cuál es el objetivo de Moshe ver? De Pashtus es, por lo menos que se sienta bien que lo vio. Moshe no pudo entrar, por lo menos lo vea. Pero no es eso, es mucho más profundo. El ver de Moshe Rabbeinu, dice el Rogachover, alágicamente también, no solamente, obvio que cabalísticamente Hasidut tiene explicaciones profundas, pero alágicamente el avir, eso que Eretz Israel, el aire, es un aire más puro que todo el mundo, como dice avirá de Eretz Israel, al pialoje, el aire de Eretz Israel tiene alajot, tiene dinim, ni hablar de lo que dice la Gemara, que avirá de Eretz Israel machkim, el aire de Eretz Israel agrega Jochma. Nosotros vemos, cuando viajamos a Israel, volvemos más inteligentes. Así dice la Gemara. 2 de ellos como uno de nosotros, ¿no? Algo así. O uno de ellos es como 2 de nosotros. El Rebbe le decía siempre a la gente que viajaron a Israel que vuelven el doble en Jochma. A veces comemos ahí mucho porque hay mucho kashrut y volvemos el doble, pero de otras cosas. Pero la Jochma, la Gemara dice, uno de ellos como 2 de nosotros, hay algo en el avir. Entonces el Rogachover dice que esa mirada de Moshe es lo que hizo el aire, otro nivel de aire. En eso mismo hay diferentes niveles. El Rambam dice que hay 10 niveles de santidad en el aire de Israel. Está Eretz Israel, después está Jerusalén, después está el Arabay, después está el Bet Mikdash, el Bet Mikdash afuera, el Heil, la Azara, el Heichal, Kodesh Kodashim. En cada lugar, el avir en cada lugar era con más santidad. Después también hay otros temas hablando del tema del aire. Por ejemplo, en Pirkei Avot, uno de los milagros que pasaron en el Bet Mikdash, de los 10 milagros que dicen Pirkei Avot, es que el viento no movía
no pudo pelear con el humo del Mizbeach, que era un milagro. El humo, cuando hay viento, se mueve, se va. Y el viento en el Bet Mikdash de una manera tan especial que trabajaba en equipo junto con todo lo que había que hacer ahí. Entonces todo eso es el tema del aire. Y después entonces hablamos de las 4, ¿sí? Entonces el Bet Mikdash era el lugar donde ahí se juntaban todas esas 4 cosas y de una manera de, como dijimos, equilibrio. Que todo tenía que ser exacto, justo, que no haya demasiado fuego, ni demasiado agua, ni demasiado tierra. Tenía que estar la construcción, y de ahí vienen todos los alajot que encontramos en el Bet Mikdash, alajot relacionados con fuego, con agua, hay un montón de alajot, con tierra, con medidas, con números, porque acá había tanto pared, tanto piedra, porque había la altura del Mizbeach, tenía que estar exacto de esa forma, el fuego, los alajot del fuego, el fuego de la menorá, diferencia al fuego del Mizbeach, diferentes cosas, tiene que ver con justamente tener el equilibrio sano que necesitamos en los 4 elementos. Ahora, nosotros queremos entender todo eso en Avodat Hashem, que eso es lo que Hasidut nos enseña, que el Bet Mikdash es el Bet Mikdash interior que todos tenemos que construir. Construyendo nuestro propio Bet Mikdash es el equilibrio sano que tenemos que hacer dentro de nosotros en esas 4 cosas: tierra, aire, agua y fuego. No sé si voy a llegar a hablar de todos los temas, pero vamos a empezar y por lo menos ver hasta dónde vamos a llegar. Entonces, cuando hablamos de fuego y agua, empezando del fuego, muy interesante, el Bet Mikdash tenía 3 clases de fuego, como dijimos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué representan los 3 fuegos que había en el Bet Mikdash en Avodat Hashem? Korbanot, Mizbeach, como decimos, Mizbeach HaChitzon, Mizbeach HaPnimi, los Korbanot, el Ketoret y la Menorá. Ahora, físicamente, el fuego del Mizbeach era el fuego más grande, el fuego de los Korbanot. El Mizbeach HaOlá, como se llamaba. El Mizbeach HaOlá era un edificio enorme. Cuando estudiamos alajot del Bet Mikdash, sabemos que el Mizbeach, el altar, el que estaba afuera, donde ahí hicieron los Korbanot, era un lugar enorme. 32 amot por 32 amot, que en metros son 16 metros por 16 metros el ancho y largo. 16 metros es enorme, ¿no? Ese edificio más o menos, esa pieza, ¿cuánto tiene? Por ahí. Bueno, 16 por 16 y la altura de 10 amot, que son 5 metros de altura. Esa era el Mizbeach y había Korbanot ahí. Y había que poner fuego arriba del Mizbeach. Ese fuego era el fuego más grande en cantidad, pero también era el fuego más, si podemos decir, en comparación a los otros fuegos, más burdo. Quiere decir, un fuego que tiene que quemar carne. Había montones de carne, había animales grandes, toros, vino, ovejas y chivos, todas las clases de animales que había que traer, y había fuego enorme, y ese fuego hacía mucho ruido, fuego que coma carne. Todos sabemos que cuando haces un asado y hay fuego y hay ruido y hay también es más oscuro, es un fuego más negro, más oscuro. Otro es una clase de fuego más fuerte, más burdo. El Ketoret era un fuego mucho más refinado, nada que ver que el anterior. Mizbeach HaKetoret era un pequeño Mizbeach, más chico en cantidad, y ahí estaba en un lugar más sagrado. Había que entrar en el Ejijal. El Mizbeach HaOlá es afuera, el Mizbeach HaPnimi es adentro, dentro del Ejijal. Un Mizbeach más chiquito, nada que ver con esos números, y ahí había Ketoret. El Ketoret es incienso,
así se dice, ¿no? Incienso. Entonces agarraban todo tipo de hierbas, de perfume. Había que molerlo, ¿sí? Muy fino, como dice, daká, como decimos todos los días en la tefilá de la mañana, cómo trabajaban de hacerlo que sea como polvo. Y Yom Kippur más todavía, daká, mina daká, lo hicieron de nuevo. Había todo un trabajo de que sea lo más delicado, más fino posible. Y eso quiere decir que el fuego entonces era un fuego mucho más delicado. Una cosa es cuando quemas carne, otra cosa es cuando quemas esos inciensos, especies, y especialmente cuando lo moles de una manera tan fino. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Aroma. Los Ktoret trajeron aroma. Y el tercero era la menorá. La menorá era un fuego mucho más silencioso, como se dice, silencioso. Aceite. El aceite de la menorá tenía que ser lo más refinado posible. Todos sabemos, Shemen Zait Zach, una gotita nada más, la primera gota del aceite, lo más puro posible. Las mechas también había que hacer todo un trabajo que las mechas estén de los mejores mechas, más finos y más delicados para que agarra bien el fuego. Y el fuego de la menorá no tenía ruido, era un fuego silencioso totalmente. Según eso, en Hasidut explican algo increíble, muy interesante. Todos sabemos la historia, la Torah cuenta que cuando hicieron la inauguración del Mishkan, entonces había Nesim, cada Nasi trajo korbanot, montones de korbanot. Los korbanot tenían carne, tenían incienso también, ketoret. Dice el Medrash que cuando pasaron los 12 días de la inauguración del Mishkan, Aarón HaKohen se sentía mal. ¿Por qué? Porque él también quería ser parte de eso y no tuvo el zhut. ¿Qué dice Rashi en Parashat Be'alotcha? Que a Kadosh Baruch Hu le dijo, Chayecha shelcha gdola mishelahem. Juramento, lo tuyo es mucho más grande que ellos. ¿Por qué? Porque vos encendés la menorá. Y todos los mefarshim preguntan, ¿por qué es más grande? Ellos hicieron regalos y ¿por qué es más grande? Ellos trajeron korbanot, él prende la menorá, ¿por qué es más grande? ¿Y por qué justamente Hashem le dijo de la menorá? ¿Por qué Hashem no le dijo de otras cosas? Hay otras cosas que Aarón HaKohen hace. ¿Cuál es la explicación? El Ramban, por ejemplo, pregunta eso. El Ramban dice que ¿por qué le dijo que es más grande? Tiene que ver con Hanukkah. Que por cuanto que la menorá es algo que sigue también después del Bet Mikdash, los korbanot, hoy no tenemos, pero menorá, aunque no hay Bet Mikdash, sigue viendo Nerot Hanukkah y por eso es más, así dice el Ramban, es un lindo perush Midrash, pero hay otros perushim, al Pinigle Rebbe explica Sijot, pero en Hasidut hay una explicación relacionada con eso. Los tres fuegos son tres niveles de fuego que el Yehudí tiene hacia Kadosh Baruch Hu. Cuando nosotros hablamos de fuego, fuego es el anhelo, fuego es lo que representa el fuego, es el amor, es el anhelo, el apego que el Yehudí tiene a Hashem. Todo tenemos dentro de nosotros el fuego, que es el corazón que tiene un fuego de amor, como dice el rey Shlomo en Shir Hashirim, como dice, Reshafea Rishpei Esh, el fuego de amor que la Neshama siente hacia Kadosh Baruch Hu. Pero ese fuego tiene diferentes niveles. Hay un fuego que es el fuego de la carne. La carne representa, como Hasidut explica siempre, los korbanot, es el alma animal. Hay animales, la persona está compuesto con el alma divina, el alma animal, y el alma animal hay un alma animal nivel de Shor, de Keves, son diferentes clases de alma animal, toda nuestra parte animal. Korbanot es
que uno tiene que transformar el fuego de la carne, el fuego del animal, el amor prohibido, el amor al mundo, las preocupaciones del mundo, como dice el Alter Rebbe, todo tipo de fuegos extraños que tenemos dentro de nuestro animal, y lo tenemos que revertir y transformar y hacer de eso un fuego para Hashem. Esa avodah es una avodah de bitul hayesh. Bitul hayesh. Hay que transformar algo muy burdo. Es la lucha que tiene el Beinoní, como el Tanya dice, en el día a día con su alma animal. El alma animal tiene otra clase de fuego, tiene otra clase de deseo, y nosotros tenemos que revertir ese fuego para Hashem. Esa lucha es una guerra, por eso es un fuego burdo, oscuro, que hace ruido, porque justamente en esa pelea que hay entre el Yetzer Tov y Yetzer Hara, es un fuego más grueso, Bitul Hayesh. Ketoret ya es un nivel más alto. Ketoret es aroma. Aroma tiene que ver con algo más profundo. Aroma, como dice la Gemara, que el tema del aroma no tiene que ver con el cuerpo, ya tiene que ver con el alma. Por eso en Motzai Shabbat hacemos besamim. El aroma es justamente para despertar el alma, alimentar el alma. Ya tiene que ver con el Nefesh Elokit. Por eso el fuego del Mizbeach adentro era un fuego mucho más refinado. Había que agarrar el Ketoret y había que molerlo y hacer que el fuego sea el fuego mucho más fino, porque eso ya tiene que ver con un nivel mucho más alto de Avodat Hashem. En Hasidut hablamos que el Mizbeach HaChitzon es Chitzoniyut Alev, Mizbeach HaPnimi es Pnimiyut Alev. Los korbanot tienen que ver con la parte exterior, como dijimos, la lucha con el alma animal, y el Ketoret tiene que ver con la Avodat del Nefesh Elokit, el alma divina. Y eso es el tema de aroma, reach, que despierta el alma, tiene que ver con el avodah más ruhaní de la persona. La menorá es Torah. La menorá es aceite. Aceite puro. Aceite es lo más puro, especialmente en la menorá, que agarraban el aceite dentro del aceite mismo, aceite de oliva, lo más puro del aceite. Entonces eso representa el bitul más profundo, que es el bitul bemetziut, que eso había en la menorá. Justamente esto es la diferencia que Hashem le estaba explicando a Aarón HaKohen. Le dice, vos estás quejándote porque no podías estar en la inauguración del Mishkan. Ellos trajeron korbanot, trajeron ktoret, que con todo lo que tiene, pero hay que quemar algo más material. Y entonces todavía estamos son diferentes niveles en el bitul, pero es un bitul hayesh. Sigue siendo algo que hay que quemar, que hay que... Tu avodah es menorá. Menorá es otro nivel de bitul, es un bitul total, es un bitul bemetzies, es donde no hay ruido, silencio. En Avodat Hashem es la idea de Shmoyne Esre. Si la hablamos en la tefilá, como Hasidut explica, está la primera parte de la tefilá, Psukei de Zimra, es como korbanot. El tema del Shema tiene que ver con el Ketoret, y el tema de Shmoyne Esre, la Amidah, es menorá. Porque en la menorá es justamente donde el aceite puro y ese fuego que no se escucha nada, no tiene ningún tipo de ruido, y es totalmente puro, es ese bitul que el Yehudí siente frente a Hashem en el momento de la Amidah. Entonces acá tenemos un poco de explicación sobre los tres fuegos que había en el Bet Mikdash. Pero después está el tema del agua. Fuego siempre es ir para arriba. Fuego es el tema, como Hasidut lo llama, ratzó, subir. Son tres diferentes niveles, pero todo el punto en común es subir para arriba. Así como el fuego va de abajo hacia arriba, es esa tendencia del alma que quiere ir para arriba. Es el fuego del amor de la Neshama, que en cada parte de la tefilá, que se compara como una escalera que vamos subiendo, cada vez más refinado, pero al fin y al cabo, todos los fuegos
es una idea de anulación, de bitul, de anularse, de transformarse en cero, todo para arriba. Pero nosotros sabemos que el objetivo no es quedarse arriba. El objetivo es bajar a Hashem acá al mundo. Y ahí es donde entra el tema del agua. El agua va de arriba hacia abajo. El bitul en el agua es más que el bitul del fuego. Hasidut habla mucho sobre el tema de Ratzon Veshov. Ratzon Veshov son dos tendencias, que tenemos en nuestro corazón. Siempre tenemos un anhelo, queremos algo, tenemos una sed hacia algo, y después cuando uno llena esa sed, uno se calma, eso es Shov, bajar. En Avodat Hashem eso es fundamental. En Avodat Hashem necesitamos constantemente tener ese equilibrio sano entre el fuego y el agua. El agua es más bitul que el fuego en Avodat Hashem. ¿Por qué? Muy simple. Porque el fuego es lo que yo quiero. El yo refinado, pero es lo que yo quiero. Yo quiero apegarme con Hashem. Yo quiero subir. Yo quiero estar más cerca, más refinado, más elevado. Pero ¿qué es lo que Hashem quiere? Hashem quiere que haya una morada para Él en este mundo. Entonces, cuando yo llego al nivel más alto del fuego, ahí es donde tengo que volver al agua y decir, un minuto, el bitul más grande justamente es qué es lo que Hashem quiere. Hashem quiere una morada acá abajo en este mundo, y ahí es donde viene el tema del agua en el Bet Mikdash. Donde lo tenemos en el día a día es justamente que después que la persona termina la tefilá, tiene que sentarse y estudiar Torah. Donde Torah es agua. Torah nimshela lemaim, como el Rebbe explica en Tanya. Entonces, justamente esto es el punto que nosotros encontramos en la boda del Bet Mikdash, que había que hacer ese trabajo, que por un lado una boda de fuego, y el Bet Mikdash es el lugar donde hay cada vez más fuego y más niveles diferentes, clases de fuego, como dijimos. Pero luego de todo eso tiene que haber el trabajo del agua, que es bajar las cosas en el mundo. El papá del Rebbe dice que nosotros, el primer trabajo que hicieron en el Bet Mikdash era el agua, porque había que lavarse las manos cuando uno entraba en el Bet Mikdash. Había que hacer, ese fue el trabajo diario. Nosotros también, por eso todos los días, cuando empezamos el día, empezamos con Netilat Yadayim. Porque y entonces hay diferentes explicaciones, pero el biur del papá del Rebbe sobre Leivik dice justamente porque el Shov, para cuando un yudí se levanta la mañana, antes que va a empezar con la tefilá, donde va a tener todo clases de fuego, de amor hacia Hashem, tiene que lavarse las manos, acordarse que el agua, bajar a Hashem en la tierra, hacer de este mundo una morada para Hashem, esto es el objetivo. Netilat Yadayim. Netilat Yadayim es refinar nuestros midot. Los manos representan los midot. Los manos es lo que venimos en contacto con el mundo. Los manos pueden ensuciarse. Los manos también están las uñas. Las uñas representan que a veces uno puede pinchar a la otra persona, decirle una burla, llamarlo con un nombre o un sobrenombre, o decir algo que pueda molestar a la otra persona. Lavando las manos es buscar el bitul del agua. Ese bitul del agua es lo que el agua tiene, ese tema de bitul que dijimos superior al fuego todavía en algún aspecto. Ese agua que uno se lava las manos es para refinar nuestros midot, traer el bitul del agua dentro de los midot para que los midot sean midot sanos, midot buenos, midot refinados, y poder tener el contacto con el mundo de la manera adecuada como corresponde. ¿En qué época del año más que todos hicimos el trabajo del agua? En Sukkot. Justamente la parashá que estuvimos estudiando ayer, en Sukkot había muchos korbanot, mucho fuego. El trabajo de Sukkot había un montón todos los días, si leímos en la parashá, una cantidad enorme de animales todos los días. Por ejemplo, el primer día había como 13 toros, 14 ovejas,
si no me equivoco. Y carneros, y chivos. Había montones de animales todos los días. 7 días. Entonces había un montón de fuego. Y Nisuhayain, pero ¿cuál fue lo particular en Sukkot? El agua. Que eso fue únicamente en Sukkot, el agua. ¿Cuál es la explicación de eso? Y también, muy interesante, sobre los animales y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo el resto de las cosas está escrito claro en la Torah. Sobre el agua no está escrito claro en la Torah. Se aprende de las letras Mem, Yud Mem, como dijimos, que había Nisuj Hamayim. ¿Cuál es la explicación? Viene el Alter Rebbe y nos explica el trabajo del Yehudí todo el año y especialmente en los Hagim es el trabajo del fuego. Es el trabajo de despertar el fuego de amor a Hashem. Estando en el mundo, sumergido con los fuegos extraños del mundo, uno necesita transformar ese fuego en fuego de amor. Y eso es la abodá de Korbanot. Como dijimos, transformar el alma animal y despertar un fuego de amor a Hashem. Y en eso mismo hay diferentes niveles de amor, como hablamos. Está el amor de trabajo de los Korbanot, y está el amor en el nivel de Ketoret, y está el amor en el nivel de Menorá. Son niveles cada vez uno más alto que el otro. Pero cuando uno empieza el año y recién pasó Yom Kippur, el día más fuerte de apego y unión que el Yehudí con HaKadosh Baruj Hu, donde el Kohen Gadol entró en el Kodesh Kodashim con el fuego más refinado, porque en Kodesh Kodashim había que entrar con el humo del Ktoret que estaba Daká, Mina Daká, que eso fue el trabajo del Kohen Gadol en Kodesh Kodashim, donde había por un lado el Ketoret, por otro lado también la Menorá, que estaba en la misma hora, como dice la Gemara en Yuma, que en el mismo horario entre los Menorá y Ketoret, que era el momento más alto de amor y apego, de unión con Hashem. Viene Sukkot, después de Yom Kippur, y dice, ahora hay que bajar a Hashem a la tierra. Ahora tenemos que empezar el año y saber que el agua es lo más importante. El bitul acá abajo, el bitul a Hashem en acción, en trabajo, en el día a día. Y ahí es donde hacemos ese equilibrio sano, exacto, entre el fuego, el agua, el aire y la tierra. El Rebbe dice así, todos los korbanot tenían una medida. La Torah nos cuenta cuánto había que traer de animales, cuánto aceite había que traer, cuánto vino, depende qué grande es el animal, eso es la cantidad de los nesajim, el yain, el aceite, tenían que tener la medida exacta según el animal, según eso estaban los restos de las cosas. El único que no tiene shiur es el agua. ¿Cuánto agua había que vertir en el Mizbeach? No sabe, no dice porque no hay. Había toda una ceremonia que hicieron, toda una fiesta, bailaron toda la noche, 7 noches o 6 noches, y bailaron en el Mizbeach, en el Bet Mikdash, y había fiestas, y había todo. Al final, una gotita de agua, se fue todo. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué Nisuj Hamayim no tiene medida? Dice Rebbe justamente porque el bitul del agua no tiene medida. Fuego es el trabajo de la persona. Ahí depende qué animal somos. Ese tipo de abodá tenemos que hacer. Si yo tengo un animal en nivel toro, necesito más fuego. Si mi animal está en nivel oveja, Hasidut te explica todo eso, qué representa cada cosa. Pero en eso hay shiurim, hay diferencias, depende cada persona en el nivel de su abodá, de su meditación, de su reflexión, de su trabajo, de sus deseos. Cada uno es diferente y por eso hay shiurim diferentes. Pero cuando vos estás parado frente al rey, y ahí es donde el rey te dice lo que hay que hacer, y en ese punto de anulación donde no soy yo, es él, que dijimos es la diferencia entre el Ratzó y el Shuv, ahí no hay más, menos, es un punto. Por eso en eso una gota de agua es igual que mucho agua, porque es ese bitul que necesitamos para llevarlo al año y entender que Hashem quiere que este mundo acá abajo sea una morada para él. Esto es un poquito de tocar algunos de los temas que nos muestra
cómo el Bet Mikdash es un ejemplo para nosotros en la vida, cómo nosotros tenemos que trabajar, el Yehudí en el mundo, aprender de los 4 elementos, de agua, fuego, aire y tierra. Hablando del aire, una palabra nada más, que el tema del aire tiene que ver con el oxígeno. El aire es lo que mantiene el fuego. Sin aire no hay fuego. Eso es el tema del aire. Aire es en qué ambiente uno se encuentra. Muy importante, nosotros vemos en nuestra vida, muy importante, sabemos que todo el mundo está sufriendo los últimos 2 años por temas del aire. Toda la pandemia es un tema que no es físico, no es algo que tiene que ver, que hay algo en el aire que está volando y está generando enfermedades. Rahman el-Islam. En Avodat Hashem el aire es el oxígeno, el bitul que uno tiene que hacer que el aire donde uno se encuentra, que sea un aire puro. Por eso el Rebbe trae en el Yom Yom que cuando uno va a la calle y piensa o dice palabras de Torah, purifica el aire, hacer que el aire sea un aire sano, un aire que ahí donde puede encenderse el fuego y tener un fuego sano. Todo eso aprendemos del Bet Mikdash también. Entonces acá tenemos un poco de los 4 elementos y entender cómo en nuestra vida necesitamos encontrar en Avodat Hashem. Hasidut nos enseña todo eso, cómo hacer todo ese trabajo del Bet Mikdash interior en cada uno de nosotros, y cuando nosotros construimos el Bet Mikdash interno vamos a lograr también a tener la Geulah de Mashiach, el Bet Mikdash Ashlishi, donde ahí vamos a tener las 4 cosas. Número 1, el tema del fuego, que dice que cuando venga Mashiach, las murallas de Jerusalén, como decimos en Tisha B'Av, Vani eyel al chomat esh, murallas de Jerusalén van a ser murallas de fuego. El agua es como dice el pasuk, Umalá aretz de'aet Hashem kamayim layam echasim. Ese es el agua. ¿Dónde? En la tierra, Eretz. La tierra va a estar lleno del agua de la Jochma de Hashem. Y el tema del aire, el Ruach, Venachá alav, Ruach Hashem, Ruach Jochma u Binah, Ruach Itzah u Gura, Ruach Dad Veirat Hashem. Eso es el aire puro y sagrado que Moshiach va a traer al mundo, como está explicado en los Mamarim de Aharon Shel Pesach. Y todo eso en la tierra. El segundo pasuk en Bereshit. ¿Qué dice el segundo pasuk de Bereshit? El objetivo de la creación. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. El Ramban dice, acá tenemos los 4 elementos. Ruach es aire, Maim, agua, Haaretz es tierra, Choshech es fuego, porque el fuego en su raíz es oscura. Así trae el Ramban. Son los 4 elementos que están en el pasuk, que esto es la base de creación. ¿Qué dice el Medrash sobre ese pasuk? Zerujo shel Mashiach. Quiere decir que desde el principio de la creación, cuando Hashem creó los 4 elementos de agua, fuego, aire y tierra, lo creó con el objetivo de Rujo shel Mashiach, para que cuando llega Mashiach, ahí vamos a llegar a la perfección, donde esos 4 elementos van a llegar a su shlemut, a su equilibrio más sano, más fuerte, más completo. Pero eso depende de nosotros hoy. Cada uno de nosotros aprendemos cómo hacer el fuego interior y el agua interior y el aire interior y la tierra, que es lo concreto en acción, mitzvahs, ma'asim tovim. Vamos a hacer de este mundo una morada para Hashem. Se van a revelar las 4 letras de Yud Kei Vav Kei, Vayashem Melech al Kol Haaretz, Hashem Echad Ushmo Echad.